En muchas ocasiones me han mencionado, me han sugerido la idea de hablar del ayuno. No es un tema que se pueda estudiar teológicamente, sino que obedece a otras circunstancias. El trabajo que he preparado y que voy a presentar en dos partes tiene que ver con el contrapunto, digamos, o la contrapropuesta que va desde lo que dice la palabra a lo que de alguna manera tiene que ver con las tradiciones. Por eso el título, palabra o tradiciones. Esta es la primera parte. Y te digo que es bastante complicado hablar del ayuno en un medio de tendencia más religiosa que versada en la palabra de Dios, que lo relaciona con actos externos que siempre caminan por encima del sentir interno. Todos sabemos que a lo primero lo observa, lo juzga y lo sentencia el hombre, mientras que a lo segundo solamente Dios. En este trabajo quizá no voy a descubrirte nada nuevo o que ignores, pero tal vez los datos que voy a darte de un modo informativo y el examen tranquilo y pormenorizado de algunos textos bíblicos te permitirán acceder a punto a ángulos diferentes a los clásicos y tradicionales y, por qué no, también a un grado de revelación divina. Vos sabrás qué hacer después con todo este bagaje que hoy comenzás a recibir. Y vos sabrás también si solamente te va a servir para sentirte mejor porque sabes algo más, o si por el contrario lo vas a utilizar como medio de movilidad apto para enseñar y capacitar a otros que vienen tomando posiciones en nuestro ejército de reino. Etimológicamente se llama ayuno al acto de abstenerse voluntariamente de todo tipo de comida y en algunos casos de ingesta de líquidos por un periodo de tiempo. Puede realizarse por distintos motivos, pero los principales son religiosos, como una especie de técnica curativa básica en la medicina naturista o también como manifestación pacifista o pacífica. En este último caso se lo suele llamar huelga de hambre. Ahora, la palabra hebrea que lo identifica al ayuno es la palabra tzum. Se escribe con una T, una Z, U y la M. Tzum. Todos sabemos que el hebreo es maravilloso por el hecho de que cada letra de su alfabeto tiene un significado completo por sí misma. Y esa belleza se incrementa al combinar los significados de cada una de esas letras a plasmar el efecto final de la palabra en sí. Tzum, que nosotros traducimos como ayuno, se escribe con 3 letras que se leen de derecha a izquierda. Son Tzadi, Vav y Mem. La primera letra, Tzadi, es quizás la más hermosa del alfabeto hebreo, porque Tzadi es una de las 7 letras que tienen una corona de 3 puntas. Tzadi es la corona de justicia
cuyas acciones de dar son el fundamento mismo del mundo. Las acciones de dar, entonces, son acciones, valga la redundancia, de hacerte menos a vos mismo, acciones de hacer más a otro. Son acciones para hacerte pequeño a vos mismo, para que otros puedan volverse grandes. No sé si entendés el concepto, fui claro, me expliqué bien. La justicia de Tzadi no puede ser alcanzada solitariamente, sino solamente por ligarnos a nosotros mismos con otros que tampoco nunca podrían hacerlo solos. De acuerdo con la leyenda, el significado de la corona de 3 puntas es desconocido, a excepción que enseña al hombre acerca de Dios. Alguien aseguró que esas 3 puntas representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que la punta separada del brazo derecho de Tzadi te representa a vos, y cómo es que podés llegar a servir a otros con la misma santidad e intensidad que la Trinidad divina. La segunda letra es Vav, B corta, A, B corta, Vav. Es el sonido, Vav, de estar unidos. Es el sonido de I, uno y otro. I. Vav es una letra vertical, no horizontal. O sea, un guión horizontal une de modo que las partes combinadas pierden una porción de su identidad en el conjunto, pero Vav es vertical para significar una unión que preserva la identidad individual. Esta es la verdadera unidad. Vav. Esta es la verdadera unidad. Entonces, ahora, Vav nos une a todos en uno, cada uno permaneciendo distinto. Voy despacio porque esto para que no te pierdas. Esto es básico para poder entender luego lo que viene. Por eso lo estoy dando. Decía que Vav nos une a todos en uno y cada uno permaneciendo distinto. Cada uno unido con los demás. También, si la observás en su expresión gráfica, vas a poder notar que no tiene cimientos, que permanece de pie sobre un punto estrecho y se puede caer fácilmente. Y esto es para recordarnos que a menos que seamos unidos como uno, no podremos permanecer. Y la última letra es Mem, M-E-M, Mem. Cuando ves a Mem, ves a un mapa. Tiene una línea vertical del lado izquierdo que representa al Mar Rojo. Una línea que se extiende hacia arriba y a la derecha, que es el camino que los hijos de Israel hicieron mientras cruzaban el Mar Rojo, encaminados hacia la tierra prometida y entonces errantes en el desierto por 40 años. Y fue en el desierto donde Dios les dio comida, agua y convenios. Y no había pobres entre ellos. Mem representa las necesidades de la vida. Mem es la comida, el agua, el trabajo y los convenios que sostienen al hombre en el mundo. Cuando Mem es la última letra en una palabra, la apertura de la esquina inferior izquierda se cierra, simbolizando la naturaleza eterna de los convenios. Fíjate qué maravillosa que es
la disgregación del término. Claro, nosotros examinamos el origen del término ayuno, pero lo hacemos desde el idioma que lo da a conocer conforme al alfabeto que Dios mismo entregó a Israel, y no encontramos el significado lato relacionado exclusivamente con quedarse con hambre por unas horas. Es mucho más que eso. Se ha simplificado, se ha reducido, se ha minimizado, te diría. Porque, muy por el contrario, la suma global y amplificada de las tres letras que constituyen la palabra básica determinan que ayunar tiene que ver con hacernos pequeños nosotros mismos para que los demás se vean grandes. O sea, mantenernos en unidad contundente como única forma de perdurar y respetar los convenios de Dios como forma expresa de conducirnos por este mundo, cumpliendo propósito y voluntad de Dios. Eso es ayuno. ¿Lo es? Más adelante vamos a probarlo, si podemos, desde la misma Biblia. Mientras tanto, quiero seguir dándote lo que yo diría o catalogaría o rotularía como información neutra, pero que de alguna manera tiene que ver con la sustancia real del ayuno y no con lo que los hombres han determinado que sea el ayuno. De allí que es necesario que conozcas algunos pormenores, no necesariamente para que te aburras, sino para que lo vayas archivando como parte de un todo que después vas a poder comparar con lo de fondo. Es una base esto. En principio, saber cuál es el efecto que el ayuno tal cual conocemos puede tener en la salud humana. Puede tener en la salud humana. Al no ingerir alimentos, los sistemas naturales de desintoxicación del organismo tienen la oportunidad de purgar al cuerpo de sustancias nocivas que se pudiesen haber acumulado. Al limpiarse el tracto intestinal, la eficiencia de la digestión aumenta, resultando esto en una más completa asimilación de los nutrientes energéticos de los alimentos. Al ingresar en un estado de ayuno avanzado, el cerebro segrega grelina, que es un químico cerebral que tiene un efecto nootrópico, es decir, que es un estimulante de la memoria. Además, según estudios efectuados en animales, el ayuno intermitente promueve la secreción de neurotrofinas, las cuales son muy importantes en el proceso de neurogénesis, que es la producción de células en el sistema nervioso central. Ahora bien, el ayuno, por razones espirituales y religiosas, porque así le llaman el mundo general, ha sido parte de las tradiciones humanas desde la prehistoria. Así como se lo menciona en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también se lo hace en el Mahabharata, no sé si lo pronuncié bien, Mahabharata, que es un extenso texto épico mitológico que viene de la India. En lo que sería el Upanishad, que es uno de los más de 200 libros sagrados que tiene el hinduismo. Y también en los más conocidos por todos nosotros, como el Corán de los musulmanes, y el libro de Mormón, que es el texto base de la Iglesia denominada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Ahora, para los judíos, el Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento. Se lo considera el día más santo y solemne del año. Y su tema central es la expiación y la reconciliación. Entonces, la bebida, el baño y las relaciones conyugales están prohibidas. O sea que el ayuno comienza en el ocaso y termina recién al anochecer del día siguiente. Asimismo, el día de la expiación era el día anual de ayuno para los israelitas, que se basaban en el texto del libro de Levítico, en el capítulo 16, los versos 29 y 30, que dicen: ayunaréis, porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaos. También, y además de este día, los reyes o profetas podían llamar a un día especial de ayuno. Ahora, después de la destrucción del templo y del exilio en Babilonia, se instituyeron al menos 4 días de ayuno. El ayuno en el 4º mes, que es el día 9º de Tamuz, cuando las murallas de Jerusalén fueron tomadas por los babilonios. El ayuno del 5º mes, que fue cuando el templo fue incendiado del 7º al 10º día del mes. El ayuno del 7º mes, en memoria del asesinato de Gedalías en el Año Nuevo, y el ayuno del 10º mes, el 9º día, cuando Jerusalén fue sitiado por los babilonios. Los salmos invitan frecuentemente al ayuno personal en ocasiones de dificultad. Vos podés leer los Salmos 35, 69 y 109 y vas a encontrar lo que te digo. También hay alusiones en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3 y capítulo 10, verso 3. En el libro del profeta Esdras, capítulo 10, verso 6, y en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4. Porque la práctica del ayuno era más que frecuente en el judaísmo del primer siglo y aparece en el Nuevo Testamento especialmente con los discípulos de Juan el Bautista. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, comenzando desde el verso 18 y hasta el 20 inclusive. Marcos 2, 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús, verso 19, les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno de Jesús en el desierto, que se relata en el Evangelio de Mateo por ahí por el capítulo 4 creo que del verso 12 en adelante, y el comienzo inmediato de las tremendas tentaciones a las que fue sometido por el diablo, es todavía, como te digo, un interrogante para muchos teólogos serios y despojados de doctrinas facilistas.
lo más coherente resulta que ese fue un ayuno realizado por dirección del Padre, tendiente a obtener por sensibilidad espiritual máxima el mayor grado de poder divino para resistir la prueba. Ninguno, escúchame bien, ninguno de los hombres y mujeres que hoy ministran guerra espiritual, que hayan militado anteriormente en las filas del ocultismo o del satanismo, ninguno de ellos ignora que una de las facetas más importantes que estos diabólicos personeros ejercitan con la finalidad de obtener más poder satánico es precisamente ayunando. Cosa que te puedo garantizar, realizan con el mayor de los esmeros y con la mayor disciplina. No obstante, Jesús se cuida muy bien de advertir a sus seguidores sobre falsas expectativas o sobre propuestas religiosas respecto a esta práctica. Entonces, de allí es que en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el verso 16 al 18, él dice: cuando ayunéis, ojo, no dice si llegáis a ayunar, dice cuando ayunéis. Con eso da por descontado que lo van a hacer. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es bastante frecuente que en las congregaciones hay 5, 6 hermanos o 10, no sé, una cantidad determinada, que tienen un prestigio muy alto en el grupo de la congregación por causa de la calidad y cantidad de sus ayunos. Me parece perfecto y me parece muy bueno que sean reconocidos y aplaudidos por eso, pero lo que no me parece correcto es que lo hagan saber como una especie de autopromoción, porque la palabra misma aquí nos está diciendo que lo correcto es no hacerlo. Son pequeñas cositas que si las dejamos trascender y las dejamos ir un poquito más allá de nuestro control, se nos va de las manos y terminamos en un nido de vanidad. Nuestra naturaleza humana es así. Contra eso es que estamos peleando. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y prudentes, porque ninguno de los hombres y mujeres que hoy ministran esa guerra ignoran lo que te estoy diciendo. Ahora, asimismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y verso 12, se relata la anécdota entre un fariseo y un publicano. Y fíjate vos, una de las excusas argumentales de ese fariseo para mostrar o para demostrar a los hombres y a Dios que era mejor, que él era mejor que ese publicano, ¿qué fue? Fue decir que ayunaba 2 veces por semana. Y además le añadió que daba los diezmos de todo lo que ganaba. A mí me parece que tiene cierta semejanza con algunas cositas que escuchamos por ahí, en algunas salidas de templo. Yo me pregunto si habrá mucha o alguna diferencia entre este antiguo fariseo y otros no tan antiguos que hoy por hoy pululan por los templos cristianos poniendo sus sacrificios,
delante de las narices de los que ellos consideran como publicanos modernos y a escondidas, viviendo vidas que de ninguna manera podrían justificarse, aunque fuera con miles de ayunos y millones de dólares en diezmos y ofrendas. Creer que porque ayunás y diezmás y después podés vivir la vida que se te da la gana, es no tener ni la menor idea de lo que significa el Evangelio. O estar muy sometido a doctrinas facilistas, humanistas e interesadas que en algunos lugares, soy consciente y debo reconocer, se han estado enseñando. Las características del ayuno varían, y mucho por allí, entre las diferentes denominaciones y credos autotitulados como cristianos. El catolicismo romano, por ejemplo, distingue entre el ayuno, que involucra 3 comidas diarias, en las que sólo una puede incluir carnes rojas, y la abstinencia, que es la que obliga a no consumir ninguna clase de carne roja. El periodo de ayuno más conocido entre el catolicismo romano, y muy difundido entre ellos, es el de la denominada Cuaresma, el cual tiene obviamente 40 días de duración. En la actualidad la Iglesia Católica prescribe como días de ayuno obligatorios el llamado miércoles de ceniza y el viernes santo, donde recomiendan el ayuno personal, en base a carnes rojas. Cerca de la mitad, ahora, de lo que se conoce como la Iglesia protestante, aunque carecen de la tradición del ayuno, lo practican con asiduidad y con aplicación. Cerca de la mitad, Incluso muchos de los cuales se cumplimentan con total abstinencia de alimentos hasta por 24 horas con solamente ingestión de agua. Ahora, vale consignar que el ayuno cristiano ha sido utilizado de diversas maneras a través de la historia, y esta enseñanza es tomada principalmente del ayuno realizado por Jesús durante sus 40 días en el desierto, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. En la iglesia primitiva, el ayuno era un período de recogimiento, normalmente constaba de 2 días de ayunos semanales, ya que era costumbre de los judíos devotos ayunar esa cantidad de días, aunque para realizar una diferenciación observaban días distintos. Ya tenían la manía o la idea de diferenciarse unos a otros, que si fuera simplemente diferenciarse, no sería tan grave. El problemático es que competían. Todavía hoy se compite. Es una enorme tentación ministerial establecer una competencia con otro ministerio. Enorme tentación, en la cual no debemos caer indudablemente. Ahora, los judíos observaban el ayuno los lunes y los jueves, mientras que los cristianos lo hacían los miércoles y los viernes. Claro, ponete por un momento en el plano de la guerra espiritual con cierto humor. Los demonios estaban todos enterados. Tenían una especie de fixture deportivo para los ayunos de unos y otros. Entonces se organizaban para mandar tentaciones fuertes los días que estaban ayunando los que ayunaban. Imaginá cuando los pobres judíos empezaban los lunes, le caían las tortas con... Bueno, cuando los cristianos ayunaban los miércoles, aquí en Argentina te mandaban los asados de vaca. La imprevisibilidad que tuvo, no pronuncié bien, o sea, lo imprevisible que fue Jesús, es el modelo a seguir por todos los cristianos. Vos no le podés dar un adelanto al enemigo de lo que vas a hacer.
No podés llamar por teléfono a tu enemigo y decirle, escuche, cerca de las 8 de la noche vamos a mandar 20 aviones a bombardearlos. Pues te van a esperar con todo. Eso es lo que nosotros hacemos con algunas armas que se nos han dado para la guerra espiritual, y por ahí la difundimos. ¿Cómo la vamos a hacer? Y todo 5 días antes. Cuando hacemos la guerra, hasta el demonio más insignificante y atontado está enterado de lo que vamos a hacer. ¿Se entiende, no? Ahora, cabe aclarar que los cristianos primitivos no practicaron el ayuno como requisito religioso, pero sí ayunaban en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando se apartó a Bernabé y a Pablo para la obra de alguna manera misionera en Asia Menor, dice la palabra que hubo ayuno y oración. Y también se ofrecieron oraciones con ayunos cuando se nombraron cargos de responsabilidad, según lo podemos leer en el libro de los Hechos, en los capítulos 13 y 14. Por consiguiente, los cristianos primitivos no estaban bajo el mandato de ayunar, pero tampoco se les prohibía hacerlo. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice, en el capítulo 14 y en el verso 5, dice Pablo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Claro, durante los primeros años del siglo III, los que se preparaban para ser bautizados realizaban un ayuno durante el viernes y el sábado. Y su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo, de manera, ¿qué te digo?, análoga a la resurrección de Jesús. Con la declaración del cristianismo como religión oficial del Estado, por el concilio de Nicea, el ayuno comenzó a declinar en fuerza debido a que en la Europa occidental no era bien visto el ayuno y la falta de sueño por el solo hecho de castigar el cuerpo. Y esto cambió durante las cruzadas. Cuenta la historia que Pedro Bartolomé indicó a los cruzados que ayunaran por 5 días y que recién después atacaran a sus enemigos. Vos fíjate, anda atando cabos, porque en esta primera parte, que va a ser un poco más breve que la segunda, te voy a dar la parte informativa, para que tengas los elementos bien aprendidos, para que en la segunda parte puedas entender lo que dice la palabra con los elementos estos que estamos compartiendo ahora como base, porque de lo contrario muchas veces hay palabras que no entendemos porque tienen que ver con hechos que no conocemos. Entonces, con esa declaración cambió bastante todo el tema, porque ahí se les llegó a la conclusión de que el ayuno debe realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios, con el fin de alimentar el espíritu, que no necesita comida material, física, y así, de esa manera, poder tener control sobre la naturaleza carnal. Es una forma de matar, de crucificar la carne. Si no digo que es la forma. Porque así lo leemos en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, en los versos 16 y 17, Pablo dice, Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra
el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo me pregunto a cuántos de ustedes que están escuchando esto no les ha ocurrido eso. ¿Quieres que yo me sume? Me sumo. A mí también. Creo que no es adecuado ya en este tiempo que los que tenemos la responsabilidad de compartir con el pueblo enseñanzas, mensajes o revelaciones, lo hagamos desde posiciones casi omnipotentes, donde nosotros somos los grandes perfectos y todos ustedes que escuchan los imperfectos. No. No, por una simple razón. La palabra no dice que uno debe ministrar a miles. La palabra dice que debemos ministrarnos unos a otros. La palabra no dice que hay un sacerdote y todo lo demás pueblo raso, dejando de lado el sacerdocio de Jesús, claro. La palabra dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. La palabra no dice que hay un solo ministro y un montón de gente que lo sigue. La palabra dice que somos todos ministros competentes. Entonces hagamos lo que dice la palabra. Y en esto, cuando te digo que a muchos de ustedes le ha pasado esto, a mí también, porque no soy diferente a vos. Tengo un mandato diferente al tuyo quizá. Lo estoy cumpliendo, o por lo menos tratando de cumplir. Si lo logro cumplir, eso te va a bendecir. No te bendigo yo, te bendice el Señor a través de uno de sus hijos que cumple un mandato. Es tan simple, tan modesto y tan de bajo perfil que cuando salís al exterior y ves ese altísimo perfil que mucha gente adopta tener, no entendés nada, o mejor dicho sí lo entendés, pero casi te produce vergüenza ajena pensar en por qué. Existen diversos tipos de ayuno para los cristianos. Está el ayuno absoluto, que es la abstención total de alimentos y líquidos, incluyendo el agua, y esto se suele realizar, o lo suelen realizar los que lo adoptan, por un breve lapso. Después tenés el ayuno normal, que es el más difundido, el más corriente, que es la abstinencia de alimentos, pero sin eliminar el agua, por un periodo también limitado. Y el ayuno parcial, que consiste en una dieta limitada donde se dejan fuera todo tipo de esas cosas tan ricas que tanto nos tienta a consumir, como postres, frutas, carnes, vinos, manjares, qué sé yo. Y se cambia, digo qué sé yo porque en cada país, en cada cultura, las cosas ricas y apetecibles son distintas. Yo conocí gente de otro país que ha venido aquí al mío, y lo que a nosotros nos parece muy apetecible y muy rico acá, a esta gente lo espantó. Y bueno, ocurre esto en muchos lugares. Por eso no es para censurar qué comen las distintas culturas, porque todas las culturas tenemos costumbres de ingestas diferentes, distintas. Y estamos acostumbrados y formados en ellas. Entonces, esta última, en base a una dieta donde solamente hay legumbres y verduras, por ejemplo, es el ejemplo de Daniel. Eso lo ves en el capítulo 10, versos 2 y 3 del libro de Daniel. Existen ayunos causados por la imposibilidad de conseguir alimento. A esta área pertenecerían los 40 días, por ejemplo, que pasó Moisés en Sinaí. También el de Elías en su viaje a Horeb. ¿Y qué te digo? El del propio Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Y también para algunos de los que le pasó a Pablo. Esos son ayunos causados por la imposibilidad de conseguir alimento. O sea, una cosa es que te mueras de hambre porque no tenés que comer, y otra cosa es que le entregues ese tiempo como ayuno al Señor. Es distinto.
No soy un experto en eso, ni tengo la autoridad máxima para hablarte de eso con altísima autoridad, pero puedo decirte que cuando entregas tu ayuno al Señor, el hambre, la necesidad de alimento que experimentas es diferente a si no la entregas. Para tenerlo en cuenta, sobre todo los que todavía conservan algunas mini o maxi adicciones. Eso también es el mismo principio. Luego están los denominados ayunos por motivos religiosos. Así lo ve la gente del común. Y en este sentido se emplea el término para describir los períodos prescriptos de abstención de alimentos, porque es válido consignar que no se evidencia ninguna orden de ayunar en la ley mosaica. No aparece ni este verbo, ni tampoco los términos ayuno o abstinencia en el Pentateuco, no aparece. En todo caso, si se buscan alusiones al ayuno, se tienen que deducir de expresiones como, por ejemplo, afligiréis vuestras almas. Eso puede ser. Eso lo leemos en los libros de Números o Levítico. Y afligir el alma puede ser una forma de rotular al ayuno. La primera mención de ayuno se encuentra en la época de los jueces, en un tiempo de gran aflicción nacional. Los últimos libros del Antiguo Testamento, tales como los de Esdras, Nehemías, Esther, los Salmos y Daniel, presentan numerosos ejemplos de ayunos no prescriptos. Y en otras ocasiones se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades, tal como se ve en los relatos de Jeremías y también de Joel. Ahora, el objeto de esta abstinencia era el de afligir el alma y dar más fuerza a la oración. El ayuno público significaba que el pueblo, que era consciente de un gran peso de culpa, se humillaba ante Dios y lo adoraba con esa actitud. El verdadero ayuno entonces no se va a limitar nunca a una mera práctica externa, sino al abandono del mal y de los placeres prohibidos, que es el equivalente contundente y puntual de crucificar la carne. En la época de Zacarías se proclamaron ayunos en los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo. Y esto era para conmemorar el inicio del asedio de Jerusalén en el 10º mes, su caída al mes cuarto, la destrucción del templo en el mes quinto y el asesinato de Gedalías y de sus compañeros judíos en el mes séptimo. Dice la Biblia que la profetisa Ana servía a Dios con oraciones y ayunos. Los fariseos mismos ayunaban 2 veces a la semana. Cuando las personas religiosas y formalistas ayunaban, fingían ostensiblemente su tristeza. Por eso el Sermón del Monte ataca duramente, como todo lo que dijo Jesús con relación a la religión estructurada, duramente atacó esta práctica llena de hipocresía. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, y los del Señor no lo hicieron durante su presencia personal en la tierra, pero sí después de su partida bajo ciertas circunstancias. El ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, pero sí es recomendable su práctica
en un espíritu de oración y de súplica. Y es de temer que por cuanto muchos han abusado del ayuno en el pasado, haciéndolo una práctica obligatoria y externamente formal, los creyentes han descuidado la unión del ayuno con la oración, porque el espíritu del ayuno se halla o se encuentra en la propia negación y surge de la profunda conciencia de necesidad y de urgencia. Yo te quiero adelantar algo en esta primera parte, que va a ser de alguna manera el fundamento de la segunda. Cuando ayunas, el espíritu humano que está supuestamente, me imagino, creo y quiero creer, lleno, o por lo menos con habitación del Espíritu Santo en tu vida, se sensibiliza. Y estás en condiciones de oír mejor la voz de Dios, o de oírla si no la oíste nunca, y de salir de un ayuno con un grado de poder para cosas que te molestan o te perturban en tu vida, muy diferente al que tenías antes de hacerlo. De allí que es recomendable. Pero yo quiero demostrar en la segunda parte, que va a venir la semana que viene, que esto tiene otra connotación que va mucho, pero muchísimo más allá de quedarte sin comer por algunas horas. Hay gente que cree que cuando ayuna a Dios le agarra tal impacto emocional que se puede caer del trono. No. Dios no se va a caer del trono porque vos te pasé 24 horas sin comer. No, sacátelo de la cabeza. Es otra cosa esto. Estamos hablando de otra cosa. Porque si no estamos hablando de otra cosa, estamos jugando a la iglesia. Y la iglesia del Señor no es para jugar. Palabras o tradiciones, así con signo de pregunta. Primera parte es lo que acabo de compartir contigo. Me podés escribir tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. La semana que viene te voy a dar la segunda parte, que tiene todo el complemento bíblico, que está plantado y parado por sobre estas bases que he dado para que entiendas algunas cosas que por allí, hasta aquí, no habías entendido. Mientras tanto, gracias por estar.